punto o las componentes de un vector. Y vamos a definir ahora lo que se llaman los planos coordenados. Es decir, los planos que cada par de ejes forman. El plano XY, el plano YZ y el plano XZ. El plano XY es el plano que forman el eje X y el eje Y. Un punto en el plano XY tendría coordenada Z0, por eso también se llama plano Z igual a 0. El plano YZ es el plano que forman el eje Z y el eje Y, es decir, el plano que tenemos enfrente de nosotros. Y cualquier punto en el plano YZ tiene abscisa 0, es decir, la X es 0. Finalmente, el plano XZ, formado por el eje X y el eje Z, que sería un plano de costado, ¿no? Donde la Y o la coordenada vale 0. Entonces, cada par de ejes forma, se llama un plano coordenado. Hasta aquí podemos copiarlo. Ya les había comentado, y varios ya saben, que les voy a dar un tiempo para que copien o capturen, ¿no?, lo de la pantalla, y luego después pueden de ahí sacar sus apuntes. Entonces pueden copiar hasta ahí, les voy a poner un rato la pantalla. Ahora, adicionalmente, podemos tener el siguiente gráfico, lo que se llaman los octantes. Es decir, cada par de ejes van a formar lo que llamamos planos coordenados, ¿no? El plano XY es este, formado por el eje X y el eje Y. Entonces nos imaginamos nosotros que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces este plano que está pintado de celeste lo vamos a llamar plano XY o plano Z igual a 0. Ahora el plano YZ va a ser esto de rojo.
Va a estar formado por el eje Y y el eje Z. Y finalmente el plano XZ, que va a estar formado por el eje X y el eje Z, es decir, esto que está pintado de verde. Entonces, los octantes son las regiones del espacio que están divididas por los planos coordenados. Es decir, esta parte de adelante es el primer octante. Lo de aquí atrás se llama segundo octante, este se llama tercer octante y cuarto octante. Es decir, estas cuatro regiones se llaman los primeros cuatro octantes. Y debajo del plano XY tenemos los otros cuatro octantes, es decir, el quinto, el sexto y el séptimo, bueno, que ahorita no se ve, ¿no? Estaría ahí atrás. Y el octavo octante. Entonces, muchas veces las gráficas que vamos a hacer las realizamos principalmente sobre el primer octante, porque en el primer octante tenemos mayor visibilidad, ¿no? Ya en el segundo, tercer, cuarto octante ya hay menos visibilidad o las gráficas no se ven muy bien, ¿no? Y peor debajo, en el quinto, el sexto, séptimo y octavo octante, pues algunas gráficas en esas regiones el espacio ya no se ven muy bien. Bien, esto más lo podemos copiar. Entonces, vamos a, vamos a ver, por ejemplo, cómo representar un punto. Digamos el punto A, que tenga coordenadas X 3, Y menos 4, Z 6. Lo que hacemos entonces es dibujar el eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces, ¿cómo graficamos un punto? La primera coordenada representa la X, medio desde el origen. 3 unidades, ¿no? Entonces contamos 1, 2, 3. La segunda coordenada representa la Y.
En este caso menos 4, entonces tiene que ser al lado izquierdo 1, 2, 3, 4. Y la tercera representa la cota sobre el eje Z, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, de manera similar a un vector que habíamos visto. Con la Y y con la X trazamos líneas paralelas a los ejes. Una línea paralela al eje X y una paralela al eje Y. Y la Z va a ser la elevación, o sea, la cota va a ser la elevación respecto al punto que hallamos. Es decir, por ejemplo, aquí vale 6, ¿no? Y estas 6 unidades, a partir de aquí, trazamos. Y ese sería el punto. Entonces, es lo mismo que un vector, solamente que en el vector se traza una flecha desde el origen hasta el punto, ¿no? Pero en el caso de un punto, simplemente lo dibuja ahí tal como está. Y bueno, estas líneas auxiliares que nos ubican más exactamente dónde está ubicado el punto en el espacio, ¿no? Entonces, el punto A, 3, menos 4, 6. Ahora esto no tiene que ser problema, ¿no? Para graficar en el espacio. Ustedes, la mayoría de ustedes, a excepción de los de sistemas informáticos, llevan dibujo técnico, ¿no? Y en dibujo técnico se ubican mejor en el espacio, ¿no? Entonces, claro, otras carreras no llevan dibujo técnico, y es un poquito cuesta ubicarse en el espacio, ¿no? Pero especialmente los que llevan química, alimentos, con la materia de dibujo técnico se complementa, ¿no? Lo que es geometría del espacio. Entonces podemos dibujar el punto. Bien. Entonces, ya varios que han pasado conmigo les he mostrado lo que es un programa, una aplicación. Puede estar en línea, o puede descargarse incluso en el celular. Vamos al Google, lo que es GeoGebra. El GeoGebra es una aplicación, un programa que nos facilita graficar puntos, vectores, curvas y después superficies en el espacio. Hay que tomar la opción 3D, ¿no? Porque estamos graficando ahora en 3 dimensiones. Y como a varios les dije, por defecto los ejes están de esta forma. El rojo es el eje X
de verde el eje Y y de azul el eje Z. Incluso podemos etiquetar yendo a propiedades, el eje X, vamos a etiquetar, el eje Y, vamos a etiquetar, y el eje Z, vamos a etiquetar. Ya se ve, ¿no? Pero la posición, o sea, nosotros tomamos es esta, ¿no? El eje X está saliendo, el eje Y horizontal, el eje Z vertical. Como ya había mencionado, algunos a veces toman, ¿no? En otras materias, especialmente los que estudian las carreras de mecánica, de física, pueden tomar otro orden de los ejes, pero nosotros vamos a tomar este, que es el estándar, ¿no? El eje horizontal, el eje X que sale, el eje Z vertical. Y directamente podemos graficar un punto, como el que tenemos 3 menos 4, 6, simplemente escribiéndolo 3, menos 4, 6. Y por defecto ya le da un nombre, ¿no? Punto A. Podemos ver que es un punto, ¿no? Que está en este lado, en el primer, segundo, tercer, en el cuarto octante. Pero aquí obviamente no vamos a tener este detalle, ¿no? Que hacemos manualmente de las coordenadas. Pero igual lo podemos observar, ¿no? Si vemos desde arriba, fíjense que el punto tiene ordenada menos 4, abscisa 3, ¿no? Y ahora sobre el eje Z, bueno, a ver que esto se puede alejar y acercar. Sobre el eje Z su cota o su altura va a ser 6. Entonces de esta forma se puede graficar puntos en el espacio cuando se requiera o cuando sea necesario. Entonces, no, solamente vamos a graficar en el espacio cuando necesitemos o cuando nos pidan, porque muchas gráficas no es necesario hacerlo en el espacio. Simplemente tomar los valores, los datos y resolver los problemas que nos den o lo que nos pidan. Bien, entonces, vamos a relacionar lo que es el punto en el espacio con vectores, con lo que se llama vector dirigido entre dos puntos. Cuando tengo dos puntos en el espacio, un punto P1, un punto P2, lo que voy a hacer es hallar el vector dirigido, el vector que une el punto P1, punto P2, aplicando operaciones entre vectores de la siguiente manera. El vector que va de P1 a P2 se define como la resta del vector que va del origen a P2, es decir, o P2, menos el vector dirigido que va de O a P1. Pero claramente se observa lo siguiente,
que el vector de O a P1 va a tener las mismas coordenadas de P1. Y también el vector de O del origen a P2 va a tener las mismas coordenadas que el punto P2. Entonces, en lugar de estar OP2 menos OP1, pues está simplemente P2 menos P1, es decir, las coordenadas de P2 menos las coordenadas de P1 como si fueran vector. Entonces, cuando tengamos un vector dirigido entre dos puntos, simplemente es de esto. Punto final menos el punto inicial. De esa forma se puede expresar un segmento, una línea en forma de un vector. Esto lo vamos a ver. Podemos copiarlo hasta aquí. Bien, podemos hallar entonces lo que es la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si tengo un punto P1, un punto P2, la distancia sería el módulo o la magnitud del vector que va desde P1 hasta P2. Entonces, la distancia va a ser el vector P1, P2. Entonces, P1, P2 sería restar
P2 menos P1. Es decir, al estar P2 menos P1 estamos las abscisas, las ordenadas y las cotas. Y de ahí hallamos el módulo. El módulo es raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Y es la distancia entre dos puntos. Un ratito. Vamos a ver el siguiente ejemplo donde un poco nos vamos a familiarizar con lo que son las operaciones entre vectores. Digamos, tengo un triángulo de coordenadas menos 1, 2, 3, 4, menos 5, 7 y 2, 6, menos 4. Vamos a calcular de ese triángulo el ángulo A, su perímetro, ¿no? Su contorno, su área. Y lo vamos a graficar luego en el espacio. Entonces, solo vamos a graficar, hemos dicho, cuando nos pidan o cuando necesitemos alguna gráfica en el espacio, que obviamente tenemos esta ventaja de la GeoGebra. Incluso lo podemos hacer manual. Antes todo lo hacíamos manual, no había ningún programa, nada, todo era manual. Pues suponemos que el triángulo es este, ¿no? De lados A, B y C tienen estas coordenadas. Entonces, para hacer estos cálculos no necesitamos graficar, pero como decía, si nos piden, ahí recién vamos a graficar. Voy a calcular el ángulo A. El ángulo A va a ser este, ¿no? El ángulo por el vértice A. Y recordar. Y vamos a incluso pasar varias cosas que hemos visto en vectores. ¿Cómo se calcula un ángulo? Ángulo entre dos vectores. Se calcula como el coseno del ángulo igual al producto escalar de ambos vectores dividido entre el producto de los módulos de ambos vectores. Entonces, ya sea agudo o ya sea obtuso, esta fórmula hay que utilizarla aquí. Podemos sino copiarla. Esa es la fórmula para calcular ángulos. Entonces necesito hallar el vector dirigido de A a B y el vector dirigido de A a C, es decir, los lados del triángulo los voy a expresar como vectores de la siguiente manera.
Hemos dicho el vector dirigido entre dos puntos es este, final menos inicial. Entonces el vector de A a C va a ser C menos A, ¿no? Y si estamos C menos A, las coordenadas como si fueran vectores, es decir, 2 menos 1 va a ser 3. 6 menos 2 va a ser 4. Y menos 4 menos 3 va a ser menos 7. Ese sería entonces el lado AC expresado como vector. Después el lado AB sería restar B menos A. Entonces estamos B menos A. Es decir, 4 menos 1. Eso va a ser 5. Menos 5 menos 2 va a ser menos 7. Y 7 menos 3 va a ser 4. Ese sería entonces el lado AB. Entonces una vez teniendo el lado AC y el lado AB como vector, usamos esta fórmula para calcular ángulos. Coseno del ángulo A sería el producto escalar de sus lados, es decir, AC punto AB, dividido entre el producto de los módulos o magnitudes de sus lados, es decir, módulo de AB por módulo de AC. Entonces, producto escalar, ¿cómo hacemos? AC por AB, multiplicar 3 por 5, 15. 4 por menos 7, menos 28. Menos 7 por 4, también menos 28. Sobre módulo de AC. Módulo es raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Es decir, raíz de 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, más 7 al cuadrado, va a ser raíz de 74. Módulo de AB, raíz de 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado, va a ser raíz de 90. Bueno, haciendo aquí las operaciones, sale menos 41 sobre 6 raíz de 185. Uno puede verificar con la calculadora. Y de ahí, el ángulo A sería coseno inverso o arco coseno, ¿no? Buscamos coseno inverso de esta expresión, de lo que hayamos salido aquí. Y el ángulo valdría exactamente 120.16 grados. Entonces, uno puede verificar los cálculos. Hasta ahí podemos copiarlo.
Vamos a hallar ahora el perímetro, es decir, cuánto vale el contorno de ese triángulo. Y aquí una pequeña aclaración, ¿no? Cuando hacemos esta notación, con las flechas arriba, siempre nos vamos a referir a un vector dirigido de un punto a otro, tiene las flechas arriba. Y esta otra notación, es decir, cuando se tiene una línea arriba, es un segmento o lado o distancia, como que veían en geometría básica o geometría elemental, ¿no? Es decir, este triángulo tiene lados AB, BC y CA o AC, y se expresa de esta forma. Entonces, AB representaría el módulo del vector AB, o distancia entre A y B. Entonces, el perímetro, ¿qué va a ser? Va a ser la suma del lado AB más el lado BC más el lado AC. Entonces, por ejemplo, el lado AB va a ser igual a la distancia entre A y B, es decir, distancia entre A y B va a ser raíz cuadrada, con la forma que hemos deducido, 4 menos 1 al cuadrado. Es decir, se restan primero las X, ¿no? 4 menos 1, eso va a ser 4 más 1 al cuadrado, más menos 5 menos 2 al cuadrado, más 7 menos 3 al cuadrado. Entonces, 4 más 1 al cuadrado va a ser 5 al cuadrado, 25. Menos 5 menos 2 al cuadrado va a ser menos 7 al cuadrado, 49. 7 menos 3 al cuadrado va a ser 4 al cuadrado, 16. Raíz de 90 sale, ¿no? Bueno, obviamente se puede simplificar raíz de 90 como 3 raíz de 10. Eso ya depende de uno. La calculadora mismo lo simplifica, ya no es incluso necesario saber teoría de radicales. Entonces, el lado AC va a ser la distancia entre A y C, de igual manera. Raíz cuadrada entre A y C sería 2 menos 1, es decir, 2 más 1, más 6 menos 2 al cuadrado, más menos 4 menos 3 al cuadrado. Vamos a verificar que sale raíz de 74. Y lo mismo el lado BC. Sale raíz de 246. Entonces, de esta forma se halla la distancia entre dos puntos, o la longitud o el módulo de un vector entre dos puntos. Y el perímetro va a ser la suma de los tres lados, ¿no? Raíz de 90, raíz de 74. Tenemos aquí. Hemos hallado aquí que vale raíz de 90. AC vale raíz de 74. Y aquí esto vale raíz de 246. Entonces, sumando ya
tomando decimales, el perímetro, la longitud del contorno va a ser 33,77. Ahora después, ¿qué nos piden? Su área. Entonces, el día de ayer habíamos visto cómo calcular el área de un paralelogramo o el área de un triángulo, como que es el producto vectorial. El área de un triángulo va a estar dado por el producto vectorial de sus lados en módulo dividido entre 2, es decir, un medio del módulo del producto vectorial de dos lados. Y eso es lo que aplicamos aquí. Yo entonces se lo estoy copiando la fórmula que se está usando. Un medio del producto de dos lados. En este caso, como ya he calculado AB y AC, es decir, dos lados por forma de vector, va a ser un medio del producto vectorial de AB con AC. Entonces, producto vectorial, ¿qué hacemos? Ponemos I, JK, las componentes del primer vector, en este caso del lado AB. ¿Dónde está el lado AB? Aquí está 5 menos 7, 4. Las componentes del otro lado AC, 3 menos, 4 menos 7. Y desarrollamos de la siguiente forma, hemos dicho, ¿no? Tapamos fila, columna, de lo que nos resulte multiplicamos cruzado. Menos 7 por menos 7, 49. Menos 4 por 4, 16. Con la J eliminamos columna, fila, pero en J, por regla de determinantes, colocamos menos. Y sería entonces 5 por menos 7, menos 35. Menos 3 por 4, menos 12. Finalmente K, eliminamos columna, fila. Vamos a tener 5 por 4, 20, menos 3 por menos 7, menos 21. ¿Cuánto sale aquí? 49 menos 16, 33. Menos 35 menos 12, menos 47. Con este menos va a ser 47. Y 20. Menos con menos es más 21 va a ser 41. Ese es entonces el producto vectorial de sus lados. Pero el área del triángulo dice que es un medio del módulo de este producto vectorial, ¿no? Entonces, un medio y sacamos el módulo, es decir, raíz cuadrada, 33 cuadrado, 47 al cuadrado y 41 al cuadrado, lo cual sale 35,28 unidades cuadradas. Bien, hasta aquí entonces lo copiaremos.
Finalmente, ¿cómo graficamos? Vamos a hacerlo de nuevo. O sea, nosotros tenemos el triángulo, ¿no? Pero nos imaginamos que este triángulo está en el espacio y su gráfica real o verdadera va a ser la siguiente. Del punto A, menos 1, 2, 3. Entonces en X va a ser menos 1, ¿no? Aquí, digamos. En Y 2, 1, 2. Y en Z 3. Entonces, desde aquí hasta aquí, tenemos la X, la Y y la Z, 3 unidades. Entonces, 1, 2, 3. Estas 3 unidades. Subimos desde aquí. Entonces, es el punto A. Menos 1, 2, 3. Ahora el punto B. El punto B, X4. 1, 2, 3, 4. Y menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y Z7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Viene aquí entonces. Punto B, 4 menos 5, 7.
Finalmente el punto C, 2, 1, 2, y es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Z menos 4, es decir, vamos a bajar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces, más o menos esta longitud, a partir de aquí bajamos. Y la gráfica del triángulo va a ser esta. Entonces, esto mismo podemos graficar en el GeoGebra. Punto A menos 1, 2, 3, por ejemplo. Vamos a ir al GeoGebra. Vamos a tener una gráfica más precisa. 1, menos 1, 2, 3, el punto A. Aunque parecería estar, ¿no?, cerca del eje X, pero es aparente nomás, ¿no?, la visibilidad. El punto B, 4 menos 5, 7. 4 menos 5, 7. Y el punto C, 2, 6 menos 4. Aquí. Y así tienen los 3 puntos. Aquí en la opción de herramientas, en este triángulo y este círculo,
hay que buscar la opción polígonos, líneas y polígonos. Aquí polígono. Hay que seleccionar los vértices, es decir, hay que unir los vértices del polígono. Y ahí tenemos, ¿no?, la gráfica verdadera. Comparamos con lo que hemos hecho manualmente. Y aquí sale línea punteada o segmentada cuando está debajo del plano XY. Entonces, por defecto, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y de esa forma podemos graficar figuras en el espacio. Bien, entonces vamos a tener un descanso de unos 15 minutos y luego vamos a continuar de las 8:35 más o menos. Bienvenido a Bookworm Adventures. Aventura.
Estupendo. Amigos y mejor me quieres, pero tus palabras no están ya por ti, pero dices que no eres directa, neta, ya me estás usando, se concreta, por favor. Y en la noche, y las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. No lo digo por mamá, si me dices para ti que soy, hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, tan bello. Quieres porque creo que en tu trampa, ya dime si tú me quieres, por favor. He sufrido y me he pegado tanto por tu amor. En la noche, en las estrellas raras, yo pienso en ti, mi amor. No lo digo por mamá, dices para ti que soy, para hacerte tan feliz,